El juicio en Nueva York, Estados Unidos, contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está en la recta final. Los y las fiscales que acusan al exfuncionario calderonista por narcotráfico y mentir a la autoridad estadounidense presentaron un tercio de los testigos previstos y los alegatos duraron menos de la mitad del tiempo anunciado. Aún así, las personas llamadas al estrado por la parte acusatoria han forjado una narrativa. Durante los sexenios panistas, se pactó y ayudó a crecer y traficar al cártel de Sinaloa desde la instancia más alta encargada de la seguridad. Se habrían usado recursos públicos al nivel de dar instrucciones que permitieron el trasiego en el aeropuerto, y se habría alertado sobre redadas y operativos para evitar sus capturas o favorecer sus fugas. La nota en los medios y las redes fueron las menciones de 2 presidentes, incluyendo al actual, y las ausencias de otros nombres. Muchas personas exigen justicia y otras alegan que este caso es contraproducente para la reputación de México. De eso va nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Cantú Ríos, le agradezco muchísimo su sintonía y le presento nuestra hashtag polémica en redes del día de hoy, que es hashtag juicio contra Genaro García Luna, y para ello, como siempre, ya lo sabe, invitamos a un panel de personas expertas. En foro agradezco muchísimo la presencia de Alberto Nájar, usted lo conoce muy bien, es periodista, editor en pie de página y presidente de la red de periodistas de A Pie. Alberto, como siempre, un placer tenerte por acá. Hola, gracias por la invitación, Luisa. Decirle a nuestra audiencia que llevarás mano en la parte de bagaje histórico, de contexto, digamos, en esto que sin duda se necesita para entender lo que pasa en Nueva York, ¿no? Claro. Te agradezco mucho y en Nueva York, precisamente, Nadia Sanders, periodista y jefa de información en La Lista. Nadia, cubriendo el juicio, además de las pocas mujeres por allá, bienvenida y doble gracias porque tus jornadas son muy temprano. Hola Luisa, muchas gracias, y hola Alberto, un gusto saludarlos. Bueno, soy editora de reportajes de nuestro editor en jefe, Antonio Hernández, pero muchas gracias por la invitación, un gusto. A ti, por supuesto, recomendamos tu cobertura en La Lista y todos los análisis que has hecho a partir de estar por allá. Muchas gracias, Nadia. Si les parece, entramos de lleno a la polémica y para ello quisiera hablar de una de las encuestas que creo que generaron mucha discusión en redes. Es de Encol. Tenemos por ahí el tuit que reporta, entre muchos otros datos, que 52% de los mexicanos estaban enterados o enteradas que actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos. Alberto, quisiera preguntarte por este dato, porque al ser el más alto funcionario mexicano enjuiciado fuera de nuestro territorio y ser un personaje como Genaro García Luna, sobre todo un tema que lleva calentándose, por usar una palabra, desde el 2019 de su detención, sí es raro que tenga tan poco conocimiento, ¿no? El presidente se quejaba de que era un tema de sesgo mediático. ¿Cómo ves? ¿Cómo llegamos aquí? Antes de entrar de lleno a lo que está pasando en la Corte, ¿deberíamos haber estado más enteradas y enterados? ¿O por qué crees que no fue tan parte de la conversación pública? Mira, yo estoy convencido de que sí hubo una operación de parte de los medios, algunos de los principales medios de comunicación de nuestro país por minimizar el tema. Es claro que en algunos casos existe, no quiero llamarle complicidad, pero sí por lo menos una especie de compadrazgo, de respaldo, de apoyo al trabajo de Genaro García Luna. En algunos momentos, algunos de los directivos de estos medios se peleaban por decir quién tenía el teléfono particular de García Luna, a quién le contestaba la llamada, a quién había invitado a hacer el recorrido a sus instalaciones, esta creo que se llamaba Plataforma México. Y entonces cuando se da este proceso judicial, pues y cuando ya más bien se concreta, lo que se determina es pues, bajarle de perfil. Y aprovecharon también que había una especie de dinámica, yo pienso de esta manera, una dinámica en Estados Unidos también de un cansancio por este tipo de juicios. Después del proceso en contra de Joaquín Guzmán Loera del Chapo, es muy difícil que haya otro juicio del siglo, como le han llamado aquí en México. Es muy difícil que haya otro proceso que atraiga tanta la atención de Estados Unidos, y eso de una u otra forma también influye pues, en las presiones que habría en medios estadounidenses. Del lado mexicano se decidió simplemente hacer a un lado, minimizar el detalle, los datos, y también, bueno, con algún tinte político que si quiere lo conversamos un poco más adelante, pero de entrada yo veo que sí hay como una especie de decisión de no ventilar lo que ocurra con Genaro García Luna, porque sabían que iba a surgir lo que eventualmente ocurrió, y yo creo que se quedaron cortos, Se quedaron cortos allá en el juicio, porque sí habría
mucho más que mencionar acerca del apoyo y respaldo que tuvo García Luna. Él no pudo haber llegado a tal nivel sin haber encantado, entre comillas, a los medios de comunicación mexicanos. El respaldo de Calderón, pues sí era importante, claro, pero si no hubiera sido tan apoyado, respaldado, si no hubiera sido calificado como el gran policía mexicano, el héroe que México necesitaba en su momento, pues no hubiera llegado a tales alturas. Ya llegaremos a esto de se quedaron cortos porque en todos los sentidos, ¿no? De tiempo, de testigos y demás. Se mencionaron algunos medios, incluso publicaron réplicas, por ahí algunos en la sección de trascendidos. Y efectivamente el comportamiento de los medios, por lo menos hegemónicos o corporativos, ha sido peculiar, por decirlo menos. Te preguntaría, Nadia, ¿qué tan fácil o difícil es acceder a la cobertura? Muchos de nosotros no sabemos qué está pasando hasta que la prensa, que está directamente en Nueva York, sale y hace sus reportes. No se transmite como otros juicios, ¿no? Digo, pienso así los obvios de, no sé, Johnny Depp y demás, que lo podías ver casi que en tiempo real. Este no ha tenido, por obvias razones, un proceso de seguridad importante. ¿Crees que esto influyó o coincides en la visión de Alberto Nájar de que quizá también tiene que ver con posibles complicidades que el día de hoy están comprometidas? Hola Luisa, bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Gran parte de los juicios federales en Estados Unidos se llevan a cabo a puerta cerrada y no hay acceso a cámaras ni medios de comunicación. O sea, a cámaras sobre todo a cámaras y electrónicos adentro de las salas. Eso ha sido una política general en juicios federales en Estados Unidos. Aunque si bien en algunas cortes estatales, sobre todo juicios de delitos que podríamos considerar como del fuero común, cada vez hay más apertura a cámaras, a que entren cámaras y cámaras de foto y de video, pero la gran mayoría de los delitos, de los casos federales, como fue el de Ghislaine Maxwell o como fue el de George Floyd, han sido, o sea, sí hay apertura a medios de comunicación, o sea, eso hay que aclararlo. Puede entrar cualquier periodista, incluso cualquier ciudadano, o sea, son públicos, puede ir cualquiera de nosotros sin necesidad de acreditación de prensa, pero hay un espacio limitado, entonces conforme van llegando las personas, es conforme pueden entrar a la sala. Lo que ocurre es que no podemos entrar con cámaras, o sea, ni con grabadoras. Ese es el tema. Ese es por un lado en cuanto a las normas de la corte y de las salas, y es por orden del juez, de cada juez. Segundo, el otro tema de limitación, que creo que es a lo que se refería Alberto, si me equivoco, por favor, corrígeme, Alberto, pero me atrevo a mencionar, es al tema de venir a Nueva York a cubrir un juicio. O sea, es una ciudad sumamente cara. Estar aquí no es barato encontrar un hospedaje. Los hoteles más cercanos cobran $200 la noche o $170 la noche. No es barato. Yo, como pueden ver, estoy en una habitación porque yo renté una habitación para estar aquí un mes y comparto con tres chicas este departamento que son estudiantes de distintas nacionalidades. Entonces yo renté una habitación previendo justo que pues un hotel no me iba a dar, ¿no? Me iba a dejar en la pobreza prácticamente o endeudadísima. Entonces, como no tengo las habilidades para comprar y vender propiedades como la familia de García Luna, pues yo renté esta habitación. Y en eso sí ha sido un reto para muchos venir a cubrir el juicio, incluso para muchos medios de comunicación. Sostener a un periodista aquí o un periodista con cámara es sumamente caro. Entonces ha habido quienes han venido y han vuelto a México y luego regresan. Les digo, pero es que es mucho más caro ir y venir a México porque el avión es carísimo. Entonces en ese sentido sí es complicado. Ahora, a mí sí me extraña la ausencia de grandes medios de comunicación que, como dice Alberto, o sea, no voy a decir nombres, pero somos un puñado los medios mexicanos que hay aquí, y los que hay es porque hay corresponsales en Estados Unidos, ¿no? Como Proceso, La Jornada tiene corresponsales aquí en Nueva York o en Washington. Entonces,
Digo, Milenio tenía tanto a su corresponsal como a anchors y a reporteros, pero son muy pocos los medios mexicanos que han enviado a periodistas aquí. Y habemos al menos un par que estamos aquí para nuestro medio y listo. Si te parece, Nadia, quisiera que viéramos justo un tuit de uno de los colegas que está por allá, Jesús García, que creo que ha hecho, digamos, una buena audiencia, particularmente en Twitter, porque me imagino, y tú nos contarás, supongo que toman notas como muy precisas y en cuanto sale hace estos hilos de Twitter como con los detalles de lo que pasó en la audiencia, en varios de los mensajes que ha estado publicando, porque son varios, pone como bullets, digamos, de lo más trascendente, ¿no? Uno de ellos dice, Alberto, el rey Zambada está conectando, cerrando cada uno de los puntos declarados por otros testigos. Tráfico de droga en el aeropuerto de la Ciudad de México, que a mi juicio es de lo más escandaloso. Pagos a García Luna, guerra entre cárteles, protección desde Fox y con Calderón. Reuniones en restaurante de esta calle Campos Elíseos en Polanco entre integrantes o presuntos integrantes del narco y el exsecretario de Seguridad Pública. Para muchas y muchos de nosotros, la palabra de los periodistas es todo sobre este juicio, ¿no? Básicamente, estos hilos y los reportes en este puñado de medios que nos narraba Nadia son nuestra conexión con eso que está pasando y con la posibilidad de que esto haya pasado en México. Tú, bueno, a tu juicio, de esto que él resalta como los puntos más importantes, ¿cuáles permearon y cuáles no en la conversación? Porque, digo, el aeropuerto no infiltrado, a mí me parecería restaurantes en Polanco a plena luz del día, estas reuniones, ¿no? Y efectivamente, si no fuera porque se está transmitiendo en la mañanera un resumen y por estos pequeños medios, realmente no estaríamos hablando de eso tanto en México. ¿Tiene que ver con este exceso o con qué lo...? Digo, son puntos muy concretos, ¿no? ¿Qué pasa con la conversación? Mira, el tema del aeropuerto tiene ya tiempo que se sabe, se ha publicado. O sea, no es nuevo que en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México ocurra una cantidad de cosas impresionantes, desde tráfico de personas hasta, por supuesto, tráfico de mercancías, robos y el tráfico de drogas. Eso tiene muchísimo tiempo, que no, esto no es novedad. Inclusive en algún momento en el gobierno de Fox empezaron a asesinar a agentes aduanales que trabajan en la zona del aeropuerto, porque la disputa llegaba hasta esa parte, pues, hacia la zona, el terreno físico, pues, de tener el acceso a las áreas que te permitían llegar a las pistas y, por ende, hacia los aviones cuando estaban ya en la parte de descarga o ya inclusive en su hangar o en la zona de descanso, porque ahí, pues, era donde podías tú tener acceso a lo que traían, pues. Y esto, ¿quién lo vigilaba? La Policía Federal, evidentemente. Entonces, pues esta situación era como un secreto a voces entre quienes hemos cubierto narco en algún tiempo. Entonces, a mí no me sorprende. Ahora, el hecho de que haya sido revelado en el juicio y que se haya dicho con tanta contundencia por quien controlaba el aeropuerto, sí. Lo que hace es justamente, desde mi punto de vista, es confirmar esta tesis de que los medios algunos medios en la idea de que no se publicaran más, porque iban además a ventilarse sus omisiones, porque se publicó, por ejemplo, esta versión de que había sido secuestrado García Luna cuando venía de una casa de descanso en Morelos. Lo publicó la revista Proceso y Televisa se dedicó a atacar al periodista Ricardo Ravelo, que lo había revelado entre otros compañeras y compañeros. O sea, previo al juicio. Todo esto hace años. Estoy hablando de hace que 2009, 2010. O sea, digamos que el esfuerzo por tapar ciertas de las cosas dichas en el juicio viene de mucho tiempo atrás, es que no solo de la autoridad. Lo que vemos ahora en el juicio se está confirma versiones periodísticas. Ahí déjame decirte, sí, digamos que, o tú me dirás, una cosa es asumir que pasan cosas porque es muy difícil controlar todo el aeropuerto, ¿no? Así como se les escapa de repente por ahí un cargamento. Y otra es, había un código para que se quitaran, ¿no? O sea, un código entre todo el personal, pues, para dejar pasar ciertos productos a ciertas horas, ¿no? Como que se confirma incluso un modus operandi. Claro. ¿Todo esto se sabía entonces? Sí, claro, se sabía. Estaba ya... Lo del código, eso sí, para que veas, no estoy muy seguro que se haya publicado a ese nivel, a ese detalle. Pero de que existía ya la noticia de que había tráfico de drogas y de que llegaba una gran cantidad de estas sustancias, pues sí, claro. Inclusive la DEA llegó a mencionar en algún momento hace varios años, y hace varios, inclusive terminado el sexenio de Calderón, que después de Manzanillo, Veracruz,
y Lázaro Cárdenas, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es uno de los principales puertos de entrada de drogas sintéticas y de precursores para hacer drogas sintéticas. Pues, o sea, así está catalogado como un punto de entrada de drogas, y por la DEA de hace años. Entonces, lo que te digo es que lo que ahora ocurre en el juicio, se confirman las versiones periodísticas, se confirman las omisiones en su momento de los medios mexicanos y la protección que hubo de los medios mexicanos a García Luna cuando se publicaban esas versiones. Por eso a esa hora minimizan lo que ocurre en el juicio. Pues déjenme plantear un tema, nos quedan un par de minutitos, Nadia, pero para ir cerrando este bloque y si les parece dedicarle un buen espacio en el que sigue, a pesar de todos estos temas que ya les ponía, digamos que también puso sobre la lupa Jesús García, creo que lo que más interacción, reacciones de la oposición, del propio gobierno y del Partido Morena aquí en nuestro país fue la mención del nombre Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A pesar de que fue un supuesto y no, digamos, una declaración directa de los testigos, es decir, fue una pregunta del abogado defensor de Genaro García Luna de ¿usted recuerda que dijo esto, que se le entregó dinero al abogado Gabriel Regino para una campaña de López Obrador? Y dice él, pues no lo recuerdo porque no dije eso. La sola mención acaparó, digamos, mucha parte de la conversación. Entonces parece que sí hay momentos del juicio que a pesar de, como dice Nájar, tener mucho tiempo sonando, no han logrado ser parte de la conversación pública y otros que solo la mención logran muchísima difusión, Nadia. ¿Eso pasó también allá o solo fue, digamos, reflejo aquí en las redes mexicanas? Bueno, hubo dos cosas. Hubo periodistas con mucha experiencia que dijeron, eso es no nota, y yo estoy de acuerdo con ellos, es no nota. Pero yo sabía que el simple hecho de que se mencionara el nombre de Andrés Manuel López Obrador en el juicio era nota. O sea, valía la pena mencionar, registrar lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, lo que ocurrió fue que sí, ¿qué pasa? Los testigos que colaboran con el gobierno tienen varias reuniones desde que deciden ser colaboradores, desde que se declaran culpables o se entregan y deciden colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Tienen varias reuniones durante varios años o meses o semanas y el gobierno toma nota de todas esas reuniones y es como empiezan a contar y ellos empiezan a tomar nota de todo lo que van diciendo. Cuando el equipo de la fiscalía va a traer a un testigo, una de las luchas que tenía la defensa de García Luna es necesito saber quién va a venir, porque necesito estudiar las notas de esa persona, las notas de las reuniones que ha tenido con el gobierno para conocer mi estrategia de defensa. Y pasaba que había ocasiones en las que tenía una lista de 30 testigos y el abogado no sabía quién iba a ir al día siguiente o al lunes siguiente. Entonces, cuando se sabe que va a ir el rey Zambada, lo que hace la defensa es tener acceso a esas notas. Incluso pelearon notas, decían, solo me han entregado 3 notas cuando se han reunido como decenas de veces con el gobierno y yo no estoy teniendo acceso a toda la información que este testigo ha brindado. ¿Cómo puedo justificar? Y este es como un juicio que se da backstage, como que se da a través de mociones, de escritos que se mandan al juez y que se tiene acceso a través de Pacer cuando no están selladas. Entonces, una de las batallas de la defensa era, no estoy teniendo todas las notas a la mano. Cuando finalmente llega el rey Zambada, las preguntas que hace el abogado es con base en eso, con base en las notas que se tomaron en las decenas de reuniones que tuvo el rey Zambada con autoridades. O sea, no se lo inventó, digámoslo así. Y la moción que pide la persona, Sarita Comaredi, que encabeza el equipo de la fiscalía, fue porque se trataba de un presidente en funciones y pidió, dijo, si el punto del abogado es demostrar que hay más funcionarios públicos implicados en sobornos, eso ya lo logró. Pero me parece delicado que hable de un presidente en funciones porque el testigo teme por la seguridad de su familia que está en México. Y esto se supo gracias a que el periodista Keegan de Vice News publica las transcripciones de lo que se dijo en corto con el juez, lo que le llaman sidebar.
Y estas reuniones en corto con el juez, no, aunque estés en la sala no las puedes escuchar porque te ponen una disonancia, te ponen un sonido ahí como giseo para que justo no escuches ese diálogo que están teniendo con el juez. Entonces, Sarita pide sidebar y le dice, lo que él está diciendo pone en peligro a mi testigo, básicamente a su familia en México. Y entonces le dice el juez, ¿de dónde estás sacando eso? Y él dice, de las notas. Yo lo estoy sacando de las notas. Entonces fue de verdad hasta peligroso e irresponsable lanzarse contra el abogado cuando él estaba haciendo su trabajo. Porque además a él le paga la corte, es un defensor de oficio, no es contratado por García Luna, no es empleado de García Luna y su trabajo es ese. Y si él no hace su trabajo, pues hasta también puede tener otras consecuencias. Entonces, sí, y la nota es que Jesús el Rey Zambada dijo enfáticamente, no lo recuerdo simplemente porque no es cierto. O sea, yo no dije eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya se desató la polémica y demás, pero sí fue, me parece que, bueno, no le quiero poner calificativos, pero completamente innecesario, además para, pues alguien que es un abogado de oficio, es eso, César de Castro, no tiene, por lo menos a él le fue asignado el caso por la corte, ni siquiera él lo buscó. Entonces crear monstruos y crear demonios y demás me parece pues que no tiene sustento alguno en este caso. Déjame parar ahí esta conversación porque sé que tendremos más comentarios al respecto. Vamos a una pausa y regresamos con más. Mientras nos puede hacer llegar sus preguntas o comentarios a @canal14mx. Volvemos. Películas y cortos con voces, mundos e historias de diversidad. No te preocupes de mí, yo sabré cómo sobresalir. Cuarta muestra de cine en lenguas originarias, del 21 al 26 de febrero, por Canal 14. Soy el doctor Alfredo Victoria y quiero invitarles a la nueva temporada de Consulta Directa, un programa donde trataremos temas relevantes para la salud y tu bienestar. Nuestros invitados son médicos especialistas que responderán de manera clara y directa todas tus dudas. Acompáñanos los martes a las 11:30 de la mañana por Canal 14. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Licencia tata agua, guaitom, yolem aniata. Cuarta muestra de cine en lenguas originarias. Ohuira, lugar sagrado. Martes, 17:05 horas. Gracias por seguir en hashtag Polémica en Redes. Seguimos hablando sobre el hashtag juicio contra García Luna. Alberto, al final, como ya nos explicaba Nadia, este juicio se va a reducir a que los fiscales y las fiscales o el abogado convenzan a 12 personas de la ciudadanía, ¿no? Al jurado estadounidense. En su sistema de justicia, así funcionan las cosas a diferencia del nuestro. Y por eso ha sido muy importante la mira que hemos puesto en estos personajes. Como que el equipo de fiscales se ha diluido un poco más, pero César de Castro sí ha sido un personaje central. Déjame poner un par de tweets para que hablemos sobre este protagonismo bueno o malo que ya dejaba entrever Nadia. El primero, efectivamente, cito otra vez a Jesús García porque él publicó esto que nos decía Nadia, las transcripciones de
las notas, digamos, sobre este hecho pues que causó la pregunta. Dice Jesús: gracias, Keegan, citando a Keegan Hamilton, el reportero de Vice que hizo públicas estas transcripciones. Documentos confirman que César de Castro reconoce que citó notas sobre el rey Zambada y que no sabía de quién eran, pero no eran del rey sobre Fox y AMLO. Se mega confirma la mentira, dice en este caso Jesús, que atribuyen al rey sobre los $7 millones para la campaña de AMLO. El juez lo paró. Y bueno, aquí efectivamente están publicadas en Twitter las transcripciones para quien las quiera ver. Entonces ahí muchísima gente dijo, bueno, esto está sospechoso, ¿por qué este abogado tomaría esa postura? Sale después este video, lo cito de la cuenta de Ricardo Rocha, pero bueno, lo publicaron un montón de otros medios, y es el momento en el que la prensa mexicana le pregunta a César de Castro si se va a disculpar con el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, efectivamente se vuelve un tema bastante más grande que pone a este abogado en la mira pública. Y finalmente, no, si quieren ya no lo corremos por cuestiones de tiempo, pero vamos con uno de Salvador García Soto, el más reciente, que publica una carta de este abogado, Gabriel Regino, que también salió a colación en el juicio, como el presunto, digamos, intermediario entre esta transacción de dinero, por no llamarle soborno. Y el abogado Gabriel Regino contesta diciendo que pide a la Asociación de Abogados de Nueva York que revise la actuación de César de Castro porque le parece que está actuando por intereses propios en vez de la verdad, y que considera que lo nombró falsamente en un asunto que no tenía nada que ver con el asunto central del juicio, ¿no? Entonces, efectivamente, de ser el tema Genaro García Luna y el narco, el tema se volvió el abogado. Esto, dice Nadia, puede ser muy peligroso. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? Es que el abogado es un pretexto. Ok. Básicamente, a ver, haz la comparación. Se minimiza la información sobre Genaro García Luna, que tiene, bueno, que repartió mucho dinero, según los propios testigos, que fue muy popular en los medios mexicanos en la época del Calderonato, que en esa época del Calderonato los medios de comunicación firmaron un pacto de silencio para no mencionar la palabra narco, para ocultar la guerra sangrienta que había desatado este pobre sujeto que se apellida Calderón Hinojosa. Llegaremos a él. Exactamente. Entonces minimizas esa información y en cambio destacas enormemente el desliz, o como le querramos llamar, la mención de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Bueno, una, evidentemente, pues la cuestión de venganza o de ánimo que tiene mucho tiempo los medios en contra de Andrés Manuel. Pero dos, porque se trata de quitarle la bandera al presidente. El presidente ha hecho de Genaro García Luna un ícono de la corrupción del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que también le dio contratos. Entonces, para poder desbancar esa popularidad y esa bandera que tanto le ha granjeado popularidad al presidente López Obrador, necesitas quitársela. Y por lo tanto, para ellos les cae como anillo al dedo la mención de que eventualmente pudiera estar involucrado, porque le quieren quitarle ese ariete. Quieren, vamos a decirlo de esa manera, le quieren arrebatar la posibilidad de una victoria. Porque si Genaro García Luna es sentenciado, se confirma la tesis del presidente de la República y por lo tanto, pues la popularidad y el respaldo de la gente, pues eventualmente puede llegar a crecer. Pero si en cambio, si resulta lo contrario, ya tienen elementos para decir que es un mentiroso el presidente, que esa es la idea que tienen ellos al momento de destacar a ese nivel este gazapo o esto como le querramos llamar con el abogado. Se trata de quitarle al presidente la bandera política, de quitarle, rascarle, minimizarle la posibilidad de que tenga éxito lo que él ha dicho desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, pues de esa manera, pues una jugada más bien política interna. Es tratar de llevar un juicio en Estados Unidos al terreno de la política interna. O sea, y esto pues, es una decisión, yo no le quiero poner adjetivos, pero pues me llama mucho la atención esta tesis. No es, pues, no es casualidad, hombre, no es casualidad que hayan tomado esta determinación. Forma parte de esa misma estrategia de no reconocer lo que pueda tener razón el gobierno de la República. Porque no quieren, o sea, porque es una bandera importantísima, porque si gana el presidente, si confirma en este caso que tenía razón en su alegato en contra de Genaro García Luna, pues detrás de él van todos los que ha señalado en ese momento. Y por lo tanto, pues la posibilidad de que pueda tener éxito esta tesis que se planteó en su momento en las elecciones del 2021, de que Morena ganó con el respaldo de narco, se cae, se va, se pierde. Y dos, también esa tesis vieja que sostienen algunos de los opositores del presidente López Obrador, que la traen de hace mucho tiempo, de que todos los políticos son iguales, también se pierde.
Y no hay que olvidar, algunos de los destacados críticos del presidente López Obrador en su momento encabezaron esa bandera de que todos los políticos son iguales y por tanto se ocupaba un ciudadano. ¿Denise Dresser te suena, por ejemplo? Ella fue de las que estuvo impulsando esa tesis de que todos son iguales y por tanto se ocupa ciudadanos fuera los políticos. Esa fue la tesis. Antes de ir de lleno al análisis digital, Luis Ángel Hurtado, bienvenido, muchísimas gracias. Porque sabemos que Nadia Sanders justo se tiene que desconectar en cualquier momento porque se tiene que preparar para la cobertura el día de mañana. Preguntarte por eso, también tu opinión, digamos, sobre esto que decíamos de los protagonismos, sumando la otra mención, digamos que creo yo acaparó la mira pública, que fue la del expresidente Felipe Calderón. Sí hay una diferencia, obviamente, entre un presidente en funciones y un expresidente, pero bueno, este expresidente, digamos que era el jefe de García Luna, ¿no? Por lo que también que se mencione o no, era una expectativa enorme. Hay algo que ha quedado evidente en este juicio, que aunque hay nombres que nos suenan más que otros presidentes, y aunque el testimonio en el que se mencionó a Felipe Calderón y Hinojosa, la verdad es que fue pues bastante dudoso desde mi punto de vista, pero bueno, es el jurado quien deberá dar credibilidad a esto. Lo que ha quedado en evidencia y lo que señaló nuestro colega Alberto Najares es justo el narcoestado. O sea, no es solo Felipe Calderón, no pudo haber solo sido Genaro García Luna o solamente un mando o solamente un funcionario o un gobernador. Son los medios de comunicación que han recibido sobornos justamente para ocultar lo que está pasando en el país, y la muestra, el botón de muestra fue el Universal, que quedó evidenciado con pagos de 25 millones de pesos para silenciar lo que estaba pasando en el país, y el secuestro que había sufrido García Luna y que había publicado el semanario Proceso. Han sido jueces, han sido políticos que empiezan desde alcaldías, como Roberto Sandoval, que empezó en Tepic, llegó a ser gobernador con una campaña supuestamente financiada por los Beltrán Leiva, según dijo Edgar Beitia. Es el Congreso que llevó a Edgar Beitia a ser fiscal del Estado, como sabiendo el tipo de historial, el tipo de persona que era Edgar Beitia, el tipo de criminal y de asesino. El Congreso entero de un estado lo nombra procurador, o sea, lo nombra fiscal. Es toda esta... realmente la penetración que ha tenido el narco en todos los niveles de nuestra sociedad. Eso me parece lo más grave, y creo que centrarnos en un personaje únicamente, en Felipe Calderón o en Gabriel Regino, sí sirve como un ejemplo, pero en verdad lo que ha quedado aquí evidente es que han penetrado corporaciones de todos los niveles, municipal, estatal, federal, que se han encargado de trabajar. Es más, los mismos integrantes del crimen organizado reclutados como policías locales. Eso me parece que estaríamos perdiendo el foco, cerrando demasiado el obturador, y no estaríamos abriendo el gran angular del nivel de penetración que tenemos del narcotráfico en el país. Esto que dice Nadia fue tal cual lo que pasó. No estamos hablando de macrocriminalidad, sino tal cual de estas tendencias, Luis, y tú lo mediste. El Laboratorio de Tecnopolítica reportó que algunas de las palabras más frecuentes en la conversación, por lo menos en redes, fueron presidente, ya sea Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón en estas menciones, soborno y defensa, ¿no? Lo que decíamos, se puso en la mira a César de Castro como excusa o como estrategia, pero no estamos hablando del problema central, sino de estas palabras en específico, Luis. Sí, por supuesto. Nosotros desde el Laboratorio de Tecnopolítica hemos dado, digamos, seguimiento a todo lo que tiene que ver justamente con el juicio de García Luna, porque justamente este juicio, a lo largo, digamos, de las diferentes sesiones que ha tenido, pues ha generado tendencias distintas. Vamos a poner el ejemplo justamente dependiendo de las menciones. Ya aquí tanto Alberto como Nadia han mencionado justamente uno de los momentos cumbre o de los momentos clave, que tiene que ver justamente con el caso de las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso del expresidente Felipe Calderón, y por supuesto así ha ido, digamos, listado, digamos, de personajes alrededor de este juicio. Esto, por supuesto, las redes sociales no han estado alejadas. Lo que sí detectamos nosotros es que las tendencias fueron acorde a las menciones de los personajes, por una parte,
pero alrededor de cada personaje había palabras clave. El caso del expresidente Felipe Calderón, encontramos que las palabras que se utilizaron frecuentemente fue un narcoestado, fue también corrupción, fue también cómplice. Encontramos también algunas de las palabras, bueno, una de ellas fue muy emblemática, que tenía que ver rata, etcétera, etcétera. El caso justamente del presidente López Obrador, ahí hay un elemento importante que hay que destacar de la mención que se hace, es que justamente aquí viene un choque, digamos, de dos narrativas. Por una parte, una narrativa que buscaban posicionar y decir que el gobierno de López Obrador pues, era el mismo a los que le habían antecedido, y por otra parte los otros diciendo todo lo contrario, las narrativas distintas. De hecho, estamos viendo en pantalla justamente el caso de la mención de Mayo Zambada. Aquí las palabras más utilizadas, bueno, ya lo veíamos: Luna, presidente, campaña, García Luna, soborno y procesamente defensa. El caso de soborno pues tiene que ver con el elemento que venía antecediendo, no solamente con este caso de esta mención del presidente, sino con todo aquello que gira alrededor de García Luna. Recordemos la mención que dice Nadia justamente de los sobornos que recibieron muchos medios de comunicación durante la administración de Felipe Calderón principalmente, pero hay que decirlo, también desde el Vicente Fox ya se venía, digamos, esta tendencia. En ese caso, pues las redes sociales han sido un escenario en el cual, por una parte, vemos cómo se ha exhibido públicamente el malestar, digamos, o la forma de expresión de la sociedad en contra de ciertos actores, y por otra parte también hemos visto cómo las redes sociales han servido para difundir detalles, pero aquí hay un dato interesante, estimada Luisa y auditorio, también han servido para difundir desinformación. Muchos de los elementos también que se han compartido alrededor de estas narrativas, por supuesto el hashtag juicio contra García Luna, el caso de Felipe Calderón, el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, han ido, digamos, encaminados o paralelos a activaciones, digamos, de cientos de cuentas de bots que han buscado precisamente posicionar ciertas palabras de las que vimos en pantalla, pero también buscar desinformación. ¿Dónde vimos el pico, digamos, de mayor información falsa en lo que va del juicio de García Luna? Justamente cuando se hace la mención de Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde detectamos mucha desinformación o muchas fake news que trataban justamente de hacer esa similitud, digamos, de las menciones previas, el caso de Felipe Calderón, el caso del Universal también que fue mencionado. Tratar de comparar justamente las declaraciones de los actores, de los distintos testigos, con lo que se había mencionado, que no fue mencionada, por supuesto, de una forma negativa, como sí los otros que ya han sido señalados. Y cómo aquí sí juega un papel importante la desinformación. La desinformación en el sentido de la imagen, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, saludando, digamos, a la mamá del Chapo Guzmán, el caso del Culiacanazo 1 y 2, también ahí compartiendo estas imágenes y todo eso, y sacadas de contexto justamente alrededor del juicio. Y así como estas, pues hay muchos ejemplos que empezamos a detectar, donde justamente lo que se busca es que la opinión pública, por lo menos en las redes sociales, empiecen a tomar partida, digamos, en este juicio con una intención, pues básicamente positiva o negativa en contra de los actores. El caso de Andrés Manuel es importantísimo porque se busca comparar o hacer una similitud con los, digamos, expresidentes, el caso de Felipe Calderón, el caso de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, de muchos más. Déjame cerrar este bloque porque ya tenemos que ir a un corte, Luis, para seguir hablando sobre el posicionamiento de narrativas en el tercer y último que tendremos en esta polémica. Nadia Sanders, te despedimos y agradecemos muchísimo el tiempo sabiendo que tienes una cobertura en esos horarios y de esta magnitud el día de mañana. Entonces, un abrazo y seguimos tu trabajo en La Lista. ¿Alguna red social que nos dejes? Muchas gracias, Luisa, gracias Alberto y Luis. Sí, síganos en @SandersMX y @LaListaNews, por favor. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Nadia. Hasta Nueva York. A nuestra audiencia le dejamos la pregunta que le estamos haciendo el día de hoy a través de todas nuestras redes, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Consideras que el expresidente Felipe Calderón debería ser investigado y enjuiciado
por sus posibles vínculos con Genaro García Luna y el narco mexicano. A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, otra opción. Ya tuvimos 2 bloques de disertación para poder contestar. A la vuelta le sumamos más datos para analizar. Regresamos. Bandidos o revolucionarios van a derrocar al gobierno. La convención desconoce a Carranza como primer jefe y va a elegir a un presidente provisional de la República. ¡Viva la revolución! Cinema 14 presenta Los de Abajo, función estelar, lunes 22 horas. Guiteras fue sorprendido por la caída de Machado. En el momento de producirse la huida del dictador, Tony y sus hombres avanzaron a Cebayamo, de ahí saldría hacia Holguín, ya en medio del júbilo popular. Organizó la Unión Revolucionaria, empezó a recuperar en las provincias de Oriente militantes sueltos. Ese sería Antonio Guiteras Holmes, mejor conocido como Tony Guiteras. Los Nuestros, miércoles 17 horas. ¿Qué pasa, hijo? No es que porque uno quiere, pero uno va aprendiendo. No lo reconozco. Es que más sale crítica de una mujer que un hombre. Y solo así las mujeres, al que sacan su carácter, sobresale. Cuarta muestra de cine en lenguas originarias. Mamá, martes 17:35 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. Para nuestro último bloque quisiera preguntarles, Alberto Luis, por esta guerra de narrativas, porque al final en estos tiempos de redes sociales y posverdades a eso se reduce todo. Y he visto 2 argumentos que ciertos grupos han intentado posicionar, grupos que son en su mayoría opositores o críticos del presidente López Obrador. Quisiera que viéramos rapidísimo uno de Dolly Esteves, que dice: cuando terminó el juicio del Chapo Guzmán, en la misma corte y ante el mismo juez donde se juzgará a García Luna, se anticipaba que sería condenado. El extraordinario acervo de pruebas y testimonios de 56 testigos dejaban pocas dudas de que el capo de Sinaloa sería hallado culpable. Durante 10 años, las agencias policíacas y de inteligencias estadounidenses, en colaboración con las mexicanas, no escatimaron esfuerzo en armar un caso épico y único en la historia de persecución. Bla, bla, bla. Y luego dice: con García Luna el desenlace es incierto. No es posible predecir el fallo, si bien la ley permite depender exclusivamente en testimonios de excriminales para juzgarlo. La falta de pruebas tangibles hace que el jurado tenga que decidir con base en la credibilidad de esos testigos. Digo, para no hacerlo largo, básicamente lo que se repitió una y otra vez: son narcotraficantes, su palabra no tendría por qué valer porque son criminales y solo han hablado, no han aportado pruebas, ¿no? Como que ese es un argumento una y otra vez. Y otro más reciente, que he visto mucho, se los pongo en un ejemplo de Beata Wojna, que era la embajadora de Polonia en nuestro país, hoy es una analista internacional en diferentes medios, y dice: curiosa la situación del juicio de Genaro García Luna. Para la imagen de México en Estados Unidos y en el mundo sería mejor que lo declararan inocente. Pero en México muchos quieren que lo declaren culpable para tener así argumentos en la batalla por la presidencia 2024, ¿no? Esto de, en realidad lo que está a juicio es México y nuestra reputación, y si le va mal a García Luna nos va a ir mal a todos, como si todos fuéramos García Luna. Entonces, estos 2 argumentos han estado fuertemente posicionados. ¿Hay algo, en su opinión, de razón en ellos? No, a ver, pierde de vista, y lamento mucho lo que publica Dolly Esteves, pero bueno, ya cada quien. A ver, de acuerdo con el sistema de justicia de Estados Unidos, las personas que se presentan a testificar rinden un juramento. Eso implica una responsabilidad legal. Si mienten, son sancionados hasta con cárcel. Por lo tanto, lo que digan es considerado como una prueba válida, porque está respaldado por el riesgo de que sean encarcelados. Y eso el gobierno de Estados Unidos y el sistema de justicia de Estados Unidos lo tiene clarísimo hace mucho tiempo. Por eso que los juicios son fundamentalmente orales.
Entonces, pues el exigir que se presenten pruebas y decir que son solamente palabras y bla, 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 pues es tratar de desviar la mirada o hacerse loco, porque está clarísimo que el testimonio tiene un valor ante el jurado. Si no, no tendría ningún sentido. Ahora, exigen pruebas y como creo que dijo alguno de los testimonios, pues no llevaba, no les pedí factura. No se facturan. Vamos, ¿qué estaban esperando? ¿Que le diera una factura, un recibo de honorarios por haber recibido el soborno? Por favor, esto también es caer en el extremo, insisto, con ese ánimo de minimizar a los testigos, pero con ello también el caso entero y lo que implica la bandera política para un gobierno como el del presidente López Obrador. Porque la idea es, sí, Genaro García Luna, yo creo que muy pocos dudan que sea inocente. Digo, hay algunos como Carlos Marín, por ejemplo, que sostiene esa tesis. El tema es que son pocos en espacios de mucha difusión. Exactamente. Pero aquí el tema es al momento de obviar, por decirlo suavecito, este tipo de detalles que son importantes, lo que se trata es de construir una narrativa de que Genaro García Luna, si bien no es víctima de una injusticia, como dijo este exdirector del diario Milenio, sí sería sentenciado en caso de que fuera así con bases endebles. Y por lo tanto es difícil, dudoso la sentencia que recibe y por lo tanto dudosa la tesis del presidente López Obrador de que él es un ícono de la corrupción del sistema neoliberal y de Felipe Calderón y de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, que son parte del mismo sistema. García Luna es nada más una estampa escandalosísima, una estampa nada más de un sistema político que se ha beneficiado del narcotráfico y de otras actividades de la delincuencia organizada. Y ese es el punto. A ese nivel ha llegado la presencia de la delincuencia organizada. Y a ese nivel, pues también está la participación de un sistema entero donde los medios o algunos medios pues, formaron parte y se benefician. Por eso yo creo que estos argumentos, hombre, pues qué bueno que los digan, pero tienen un propósito: confundir, engañar, tratar de hacer creer que el sistema de justicia de Estados Unidos es igual al de México. Ya no falta que digan que el agente del Ministerio Público y que eres manero y no sé qué. No es por ahí, es muy diferente el sistema de justicia. Nos quedan 6 minutos, Luis, entonces además de pedirte tu opinión sobre esta primera pregunta, decir que esta guerra de narrativas que tú sigues tan de cerca puede tener muchas repercusiones. Digo, por supuesto, en nuestra percepción de la actual administración, pero como lo decías, Alberto, pocas veces se ha perseguido a estas figuras, ¿no? Aunque es un tema sistémico, pues ese sistema se integra por figuras impunes. Entonces, se enjuicia en este momento a una. Si sale inocente, la narrativa o el debilitamiento de esta administración y su poderío para ir contra ellas podría debilitarse. Y lo digo porque, además, ya sin ver los tweets, pero bueno, sabemos que hay una denuncia de la UIF peleando por millones y hay una investigación completa sobre que hubo 3 sexenios, porque se habla de los panistas, pero los contratos con García Luna y sus empresas o empresas de sus cercanos siguieron con Peña Nieto también, como publica El País. Si en Estados Unidos sale como inocente o se le absuelve, en México va a ser muy difícil que no se acuse de persecución política, ¿no? Es decir, hay muchísimo en juego. Sí, justamente lo que dice Alberto apunta muy bien a esta cuestión estratégica, hay que decirlo así. El papel que juegan tanto los medios de comunicación como también las redes sociodigitales. Ahorita estamos en disputa, hay una disputa y este juicio justamente se vuelve estratégico. Por una parte se vuelve estratégico porque va en sintonía a demostrar o a hacer una piedra angular, o una pieza angular más bien, de la narrativa y por supuesto el estandarte del gobierno actual, de la administración actual, de decir, vamos a combatir a la corrupción, vamos a combatir a aquellos que han hecho justamente a partir, digamos, de sus funciones, han logrado, pues han hecho del país pues un desastre en todos los sentidos. Y en ese sentido, si se derrota o en llegado momento sale libre o absuelto de los 5 cargos que se le imputan a García Luna, pues la que pierde es la narrativa pues, de la actual administración. Y justamente a esta se le sube lo que también Alberto apuntala muy bien, que es la creación de una narrativa acerca del famoso delirio de persecución, que muchos actores políticos o muchos inclusive miembros de los medios de comunicación han acusado abiertamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser una administración que persigue, que odia,
que en llegado momento es rencorosa, etcétera, etcétera. Y justamente pues ahí surge toda esta narrativa, digamos, de decir, ven, se los dijimos, el presidente nada más está mintiendo y creando falsas, digamos, evidencias de ciertos personajes, porque es su obsesión, es una cuestión obsesiva. Eso por una parte. Y por otra parte, pues no hay que olvidar más bien que el silencio de estos medios de comunicación también se debe pues a la complicidad que hubo o ha habido de estos medios de comunicación con muchos actores políticos, muchos funcionarios en los sexenios pasados, empezando desde Vicente Fox hasta el de Peña Nieto, en donde justamente, y que no es casualidad que la inversión o por lo tanto el presupuesto en materia de comunicación social o destinada a los medios de comunicación se incrementara desde Vicente Fox hasta Peña Nieto. Entonces, esto es parte, digamos, de toda esta situación en la cual muchos de estos medios deciden pues guardar silencio en algunos casos, que es una forma también de desviar la información o no, de no aludir algo que es relevante, digamos, para la sociedad mexicana. Y por otra parte, o distorsionarla, tratar de distorsionar y confundir, digamos, a la sociedad con estos elementos. Hay que recordar que esto no exonera también a García Luna. Hay que ser sinceros y en todos los ámbitos que aquí en México hay 2 juicios por los cuales se le ha abierto justamente carpeta de investigación. Uno de los más emblemáticos es el caso Florence Cassés, que ya se le comprobaron pues que sí hizo un montaje y por lo tanto debería de ser culpable en ese sentido. Nos queda un minutito, últimos pensamientos o algo que le dejen a nuestra audiencia a seguir en este proceso. Híjole, pues hay que estar muy pendientes esta semana porque ya está, el jurado se reúne mañana, este martes, y va a tomar su determinación. Entonces sí será importante lo que ocurra allí. Si es encontrado culpable, bueno, ya el caso va a seguir su ruta. Si es absuelto, tendrá que ser devuelto a México y la papa caliente llega a la oficina de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, con todo lo que eso implica. Fue un gran objetivo la papa caliente. Luis, ¿con qué nos dejas? Pues justamente yo me quedo con esta parte de la lucha comunicativa y la batalla comunicativa, no solamente de este juicio, sino la que se va a desencadenar en llegado momento si se considera que García Luna es inocente. Porque esto apuntalaría todo a una narrativa que va a buscar tener eco en todos los medios de comunicación rumbo justamente a la elección presidencial de 2024. Pues Alberto Nájar, Luis Ángel Hurtado, muchísimas gracias como siempre por haber venido a esta polémica en redes. Gracias. Gracias a Nadia Sanders, que nos acompañó también en la primera parte, y a usted por haber votado de la siguiente forma en nuestra encuesta. Le recuerdo la pregunta. ¿Consideras que el expresidente Felipe Calderón debería ser investigado y enjuiciado por sus posibles vínculos con Genaro García Luna y por lo tanto con el narco mexicano? El 94% de la gente que nos acompañó dijo que sí, un 5% dijo que no, no lo sabe 1% y 0% opinó alguna otra cosa. 94% dice que esto sería apenas el principio, entonces sin duda algo que nos dará para muchas polémicas más. Gracias a la producción y por supuesto a usted por ser nuestra audiencia. Nos vemos en la siguiente emisión.